Bueno, jóvenes, arrancamos con el tema de hoy, que sería cartas de control, gráficos para atributos, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, aquí me escribieron al chat. ¿Quién se atreve a definir qué es un atributo? ¿Qué entiende por un atributo? ¿Qué entiende por un atributo? Una característica o así. Dame un ejemplo. Vamos a ver. Ahí. Dame un ejemplo. ¿Quién estaba hablando? No vi. Yo, Fiorella. Dale, Fiorella, dame un ejemplo. Em, bueno, no sé, yo diría que, por ejemplo, un atributo de una persona o algo así puede ser como que sea honesto o compasivo, o no sé. Ok, eso sería más bien una cualidad. Que una persona sea honesta, compasiva, es una cualidad. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre un atributo y una cualidad? Una cualidad es algo que uno aprende a hacer, digamos. Soy una persona honesta porque me educaron principios. Soy una persona compasiva porque me enseñaron ¿cómo se llama? Me enseñaron a vivir en comunidad y a ser asertivo con los demás. Pero perfectamente, si desde niño hubiera tenido unos papás que no sé, que me hubieran enseñado a robar, entonces yo no sería honesto, sería un pillo ahí, pero fue porque así me enseñaron. En pocas palabras, una cualidad es algo que se aprende. Un atributo no. Un atributo es algo que se tiene aunque yo no quiera tenerlo, simplemente es una realidad. Entonces, otro ejemplo de atributo. Entonces, profe, como ser costarricense, Sí, lo que pasa es que, vamos, que esté relacionado a lo físico. como una cosa, digamos. Vamos, por ejemplo, tener el pelo negro es un atributo. ¿Me siguen, sí o no? Sí, profe. Vamos, aquí en calidad, cuando trabajamos en calidad y hablamos de atributos, estamos hablando de aspectos físicos que debe tener el producto para cumplir con las especificaciones. Qué sé yo, que yo compre una camisa de esas polo y que es así como una Lacoste, una Tommy Hilfiger o algo así. Y claro, que la camisa tenga dos botones, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el atributo? Que tenga dos botones. O sea, ¿los tiene o no los tiene? Entonces, los atributos es algo que yo no, es algo que tiene el producto, que es una característica principal de ese producto, pero que no se puede medir en una escala de medición. O sea, no lo puedo poner en centímetros, en grados, o sea, no lo puedo medir como una temperatura, como una longitud, como una densidad. Y como no lo puedo poner en una escala de medición, no puedo utilizar una variable continua para controlar esa característica de calidad. Entonces, cuando la característica de calidad no se puede colocar en una variable continua, porque no se puede medir, sino que simplemente se tiene o no se tiene, es que se diseñaron las cartas de control para atributos. Entonces, en muchas ocasiones una línea de producción tiene dificultades con dos o más características de calidad, las cuales pueden no ser llevadas a una escala de medición. Ante esta situación, se pueden aplicar los gráficos para atributos, los cuales permiten el control de varias características a la vez. Gráficos de control para atributos. Estas técnicas analizan tanto las características buenas como malas, sin hacer referencia al grado. Entonces, se acepta o se rechaza contando cuántas unidades tienen o no el defecto, o comprobando el número de tales eventos que ocurren en la unidad, grupo o área, y comparando con el criterio de aceptación establecido.
Se acepta o rechaza la pieza o el lote sin asociar un valor concreto. El atributo a controlar se suele elegir de forma que sea fácilmente observable y por tanto económico a controlar. A que la camisa tenga los dos botones o que no los tenga. Entonces, vamos con definiciones importantes. Primero, defectuoso. Una unidad defectuosa es una unidad que no cumple con la norma de producción y que por lo tanto posee defectos que pueden o no pueden ser corregidos. Y bueno, además de que no cumple con la norma, el producto no funciona. O sea, no lo puedo utilizar. Mientras que disconforme es diferente. No es lo mismo defectuoso con disconforme. Disconforme, una unidad disconforme es una unidad que no cumple con la norma de producción y que por lo tanto no puede ser aceptada. A diferencia de la unidad defectuosa, la unidad disconforme puede que no tenga ningún defecto. O sea, no cumple con la especificación, estamos de acuerdo, no cumple con la especificación, pero funciona perfectamente. O sea, el producto funciona. Entonces eso pasa con los outlets de Estados Unidos. Que el outlet de Estados Unidos es unos malls donde venden productos que tienen defectos de acuerdo a la especificación, pero que son imperceptibles para las personas y el producto funciona perfectamente. Qué sé yo, voy al outlet de Levi's, voy a comprar un jeans y el jeans usted lo ve perfecto, pero ¿y por qué está aquí en el outlet? ¿Y por qué está tan barato? Porque puede ser, por ejemplo, que las bolsas de atrás del pantalón están un poquito torcidas, de acuerdo a la especificación. A simple vista usted no lo nota, pero el departamento de calidad determinó que el producto es defectuoso, el producto, perdón, es disconforme, no defectuoso, es disconforme, porque funciona perfectamente, solo que no cumple con las especificaciones. Tiene ciertos defectos. Ahora, gráfica NP y gráfica P. Estas son las dos primeras gráficas que vamos a ver para atributos. Dice una distribución binomial. ¿Por qué es una distribución binomial? Porque básicamente yo utilizo estas cartas de control cuando lo que voy a analizar es si el producto, acuérdense en qué consisten las cartas de control, es igual a lo que vimos cuando eran las cartas de control para variables, es lo mismo. Vamos a la línea producción a lo largo del día en un horario aleatorio. ¿Y por qué en horario aleatorio? Porque recuerden que la causa asignable podía ocurrir en cualquier momento. Y la idea con la carta de control es determinar en qué momento ocurrió la causa asignable para arreglar el problema. Entonces voy a la línea de producción, saco unas muestras y aquí analizo si de las muestras que saqué el producto es bueno, es bueno o defectuoso. Si el producto es defectuoso, vean aquí no es si tiene defectos, es si es defectuoso, o sea, el producto no funciona. Se desecha. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que el comportamiento de la variable que estoy analizando es un comportamiento con base en una distribución binomial, a diferencia de lo que vimos en la clase pasada, que como eran variables continuas, se utilizaba la distribución normal. En las gráficas NP y P se utiliza la distribución binomial. ¿Y por qué se utiliza la distribución binomial? Porque aquí es 1 o 0. ¿Sucede o no sucede? O sea, ¿el producto es bueno o es defectuoso? Estas gráficas se usan cuando la característica de calidad se representa por el número de unidades defectuosas o la fracción defectuosa. NP es una gráfica del número de unidades defectuosas y la gráfica P es una gráfica de la fracción o proporción defectuosa. Para una muestra de tamaño constante se usa una gráfica NP del número de unidades defectuosas, mientras que una gráfica P de la fracción de defectos se usa para una muestra de tamaño variable. Ahora, yo puedo utilizar una gráfica P con una muestra de tamaño constante, no habría ningún problema. Y la NP podría utilizarla para una muestra de tamaño variable. Sí, podría utilizarla sacando un N promedio. No es lo más recomendable, pero podría hacerse. Entonces, ahora dice, vamos a entrar a la página del curso. Entonces, bueno, vamos a entrar aquí un momentito. Ahora vamos a la página del curso y vamos a bajar el archivo con el que vamos a trabajar hoy. Ok, entonces vamos aquí a descargas. Vamos al curso de nosotros, que es el de métodos cuantitativos para la toma de decisiones 2. Ver material. Aquí ejercicios de clase. Y aquí en ejercicios de clase buscamos, aquí está, lo ven. Clase 9, control estadístico de calidad, ejercicios de cartas de control para atributos. Entonces descargamos esa clase. Y bueno, vamos con este Excel.
Aquí voy a explicar algo importante. Por favor, le recuerdan a Daniela que tenemos que ver esto con un software que se llama Minitab. Para el segundo parcial, vamos a resolver las cartas de control en Excel y solamente en Excel. Y para el tercer parcial, lo vamos a hacer en Minitab y solamente en Minitab. O sea, hay que saber usar los dos paquetes de software, ¿ok? Obviamente, cuando aprendamos a hacerlo en Minitab, todo el mundo va a querer hacerlo en Minitab. Pero hay que primero hacerlo en Excel para que entendamos lo que estamos haciendo. Ahí se puede observar bien el ejercicio. Sí, ¿Observan el profe. Excel? Listo, Sí. buenísimo. Entonces ahora me paso aquí al PowerPoint y ahí estamos viendo el PowerPoint. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, aquí están las fórmulas. Otra vez. Vamos a la página del curso. Es que se me olvidó. Y aquí en UCreaNoP vamos a entrar donde dice descargas, ver material en lecturas complementarias del curso de métodos. Vamos a bajar el formulario de métodos cuantitativos. Entonces descargamos el formulario de una vez para tenerlo ahí a mano. Y bueno, vamos a avanzar hasta ir a cartas de control. Ya habíamos usado el formulario la semana pasada. La ventaja de este formulario es que ahí están todas las fórmulas de tanto métodos 1 como métodos 2. Aquí están las fórmulas de teoría de colas por si las ocupan para el día del examen. Profe, pero si los días de teoría de colas los resolvemos con una plantilla, no lo puedo hacer con una plantilla, pero si los ponen a despejar de las fórmulas, aquí están las fórmulas. Y nada más aclarar que vean que para una cola, varios servidores, para la longitud promedio de la cola tenemos varias fórmulas. Uno para C igual 2, que es la fórmula más cortita. Una para C igual 3, que la fórmula es un poquito más grande. Y la de C4, que ya sí es bastante grande. Aquí están las cartas de control. Vean que está la carta de control de promedios e intervalos, de individuales. Y aquí está la carta P. Entonces, para la carta P, lo primero que tenemos que hacer es calcular el porcentaje. Recuerden que la carta P es la carta que representa la fracción o la proporción de unidades defectuosas en el lote que se está fabricando. Entonces, ocupo agarrar de las muestras que saqué y conté la cantidad de unidades defectuosas que tenía. Esas unidades defectuosas hay que convertirlo en una proporción, hay que convertirlo en el porcentaje. Y lo que vamos a graficar son los porcentajes. Aquí, para calcular un P promedio, que sería el total de defectuosos entre el total de inspeccionados, un N promedio, que sería el total de inspeccionados entre el total de subgrupos, y estas son las fórmulas. Aquí les hago la aclaración. Si el tamaño muestra es variable, se toma un N promedio. ¿Ok? Entonces, para no estar ahí yo pasándome de un lado a otro, vamos a copiar esto de acá. Me paso aquí el Excel un segundito. Ok, listo. Para que me dice el ejercicio, perdón. Vamos con el ejercicio. Vean qué dice. El Hospital Central de Detroit, y vean que estamos hablando de un hospital, entonces no estamos hablando de una línea de producción, estamos hablando de un servicio, que es un servicio médico. Entonces las cartas de control también las puedo utilizar para una empresa de servicios, esto no es solo para manufactura. El Hospital Central de Detroit busca mejorar su imagen, proporcionando una experiencia positiva a los pacientes y sus familiares. Parte del programa de imagen incluye comidas sabrosas que inviten a los pacientes a comer alimentos que también son saludables.
Un cuestionario acompaña cada comida que se sirve y pregunta, entre otras cosas, si el paciente está satisfecho o insatisfecho con la comida. Los resultados de una muestra de 100 pacientes durante los pasados 7 días produjeron los siguientes datos. Entonces, en el día 1 se entrevistaron a 100 personas y esas 100 personas, 24 quedaron insatisfechos con la comida. Dime, Nicolás. Hola, profe. Sí, era una pregunta con lo de sacar Dale. el N promedio, perdón. Que cuando el tamaño de muestra cambia, ¿ese N tiene que ser un número entero o puede ser digamos, el número que es, digamos, aunque hay con decimales? Para hacer las cartas de control usas el N que te dé. Ok, ok. No, no importa entonces si No, tiene no importa. decimales, digamos. Ok, No, no importa. perfecto. ¿Okay? Gracias. Ahora, vean que para el día 2 fueron 22 personas insatisfechas de las 100 que entrevisté y así sucesivamente. Construye una gráfica P en la que se grafique el porcentaje de pacientes insatisfechos con sus comidas. Si el hospital se traza un objetivo de calidad cuya meta es un promedio de 15% de insatisfacción, comente sus resultados. Entonces, vamos a ir a la carta de control. ¿Ok? Aquí están las fórmulas. Como es una carta P, lo que vamos a hacer, ocupo la proporción o la fracción de defectuosos para cada lote. Y eso lo vamos a calcular ahí. Ese va a ser el P sub I. ¿Ok? Recuerden que si voy muy rápido, pues me avisa. Profe, perdón, ¿por qué es que se está usando la carta P en este caso? Bueno, porque ve que me lo están diciendo así en el ejercicio. El ejercicio dice, construye una gráfica P en la que se grafique el porcentaje de pacientes satisfechos con sus comidas. Ahora, puede ser que Federico el ejercicio no lo diga. Que el ejercicio nada más diga, construye una gráfica de control para graficar el porcentaje de pacientes satisfechos con sus comidas. Entonces, usted por lógica tiene que empezar a descartar. No puede ser una carta de variables, o sea, no puede ser una carta XR ni una carta individuales y rangos móviles. ¿Por qué no? Porque no estamos hablando de una variable. Estamos hablando de que el cliente quedó satisfecho o no de la comida que se le dio. Entonces ahí Y está, serían más que todo variables cualitativas y no cuantitativas. Descarta las variables, no, porque eso también es cuantitativo, o sea, descarta las variables cuantitativas continuas que se ponen en una escala de medición, como longitud, temperatura, peso. ¿Me sigue? Sí, gracias. Ok. Y ahora, dentro de las cartas de atributos hay varias, vamos a ver varias hoy. ¿Cómo sé yo que es una carta P? Porque lo que me están pidiendo es, primero, que el paciente esté insatisfecho o no. Ve que son dos situaciones, es una situación de 1 y 0. Sí o no. Ocurre o no ocurre. O sea, estamos hablando de una distribución binomial. ¿Satisfecho o insatisfecho? Solo hay dos opciones, dos universos. ¿Me sigue o no? Sí, gracias. Entonces, si es una distribución binomial, porque es sí o no, satisfecho o insatisfecho, tiene que ser una carta P o una NP, cualquiera de esas dos. Y usted ya sabe que la NP es el número de pacientes satisfechos, mientras que la P es la proporción o el porcentaje de pacientes satisfechos. Entonces, si me piden que haga si me piden que grafique el porcentaje, tiene que ser una carta P. Vean que esto es importante, puede ser que en el examen no me digan la carta de control, la tengo que escoger yo. Y si escojo la carta errónea, ya ahí me fui con todo. Entonces, vamos a calcular el porcentaje de efectuosos en el lote, que lo que hacemos es agarrar el número de pacientes satisfechos entre el tamaño de la muestra. ¿Ok? Copiamos eso y ahí tenemos ya la fracción defectuosa para cada lote. ¿Estamos claros, sí o no? ¿Me siguen? Sí, profe. Buenísimo. Si vamos aquí, ¿qué se me hizo? Aquí está el formulario del curso. Vean que necesito sacar un P promedio. Y ese P promedio va a ser el total de defectuosos entre el total de inspeccionados. Entonces vamos al Excel y voy a poner aquí el P promedio. Y el P promedio va a ser igual
al total de defectuosos, cierro paréntesis, dividido entre el total de inspeccionados. Esa es la ventaja de que ahora es en Excel. Antes, cuando el curso era presencial, había que hacerlo todo con la calculadora y las gráficas, las cartas de control, las dibujábamos manualmente con una regla en papel milimétrico. Ahora no, ahora obviamente digo, ahora lo hacemos todo en la computadora, lo cual a mí no me molesta porque en la vida real todo el mundo lo hace en la computadora, o sea, nadie lo va a hacer en papel milimétrico. Entonces ahí tengo el P promedio, que sería este P de acá, ¿ok? Profe, la presentación está también en UCR, ¿no? Sí, ven, te pasas, aquí entras a Ucreanop y ve que aquí en Ucreanop está descargas y aquí dice métodos productivos, ver material, le das presentaciones de PowerPoint y aquí está, es esta que dice sesión 9, control estadístico de calidad. Es Ok. Acuérdense que aquí están todas las presentaciones de PowerPoint. De hecho, les notifico que ya esta semana, a más tardar, así sea el último que haga, aquí donde están prácticas, voy a colocar las respuestas de estas prácticas, las voy a colocar aquí mismo. Ahí nos llegó a la dirección de la escuela llegó un correo de varias universidades, uno de Panamá, otro de Bolivia, llegó otro de Colombia, donde nos están pidiendo el favor de que si podemos pasarle las respuestas de todas estas prácticas, porque ellos están usando también esta página. Bueno, ya sabemos que esta página la usan varias universidades de Sudamérica, entonces nosotros no tenemos ningún inconveniente con eso. Entonces vamos a subir esto acá y les vamos a avisar a esas universidades que también lo subimos ahí. Ahora continuamos con el ejercicio. Bueno, vamos con el N. Vean que aquí el ejercicio es claro. Vean lo que dice. Los resultados de una muestra de 100 pacientes durante los pasados 7 días produjeron los siguientes datos. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular aquí el límite superior, ¿ok? El límite central y el límite inferior. ¿Ok? Listo. Entonces, para calcular aquí el límite superior, digamos, aplicamos la fórmula. Vean que es el P promedio, aquí está el P promedio. ¿Ok? Más paréntesis. ¿Ok? Y eso va a ser 3 por, otra vez, aquí vamos con el mío porque está en inglés, escribo school, ¿verdad? Si el Excel de ustedes está en español, escriben raíz. Por la raíz, y aquí sí voy a poner otro paréntesis, porque tengo que agarrar P, entonces agarro otra vez el P, y lo tengo que multiplicar por paréntesis, 1 menos P, cierro este paréntesis, ¿ok? ¿Me siguen, sí o no? Sí, profe. Cierro este otro paréntesis, y después de cerrar ese paréntesis, ¿qué tengo que hacer? Entre N. Excelente, lo divido entre N, ¿cuánto es el N? ¿Cuánto es el N? 100, exactamente. Entonces puedo tomar cualquiera de estos de acá, ¿verdad? O puedo digitárselo como quiera. 100. Bueno, en realidad yo puse N, que eso debería estar en la celda D12. No me acuerdo si lo puse. Si no, de ahorita lo corrijo. D12. Y bueno, ahí cierro el otro paréntesis. Y cierro el otro paréntesis. ¿Ok? Ya está el límite superior. ¿Todos lo vieron? ¿Estamos claros? ¿O tengo yo algún error en la fórmula? ¿Qué les parece? Antes de copiar esta fórmula, ¿cuáles celdas deberíamos de fijar? N.
tal vez, Digamos. y bueno, P promedio, me imagino. Es correcto, ¿verdad? Y las vamos a fijar, pues, porque la formulita la vamos a copiar, porque vean que el límite inferior, y básicamente es la misma fórmula, solo que restando. ¿Ok? Y bueno, aquí simplemente es que está en blanco la celda. Jalamos cualquier n que quiera. 100. Y aquí tal vez no hace falta estar viendo ese montón de decimales. En el examen se pone, profe, redondeo. Usted no redondea, usted nada más esconde los decimales. Esconde los decimales y cuando va a digitar el valor en el examen de digital que le aparece ahí, nada más tener cuidado si le dicen que son 2 o 3 decimales. El límite central es igual al P promedio. Y el límite inferior, yo voy a copiar esta fórmula y nada más la arreglamos porque es restando. ¿Ok? Y vean que ya tenemos los límites para hacer la carta de control. Entonces, aquí tengo los P's. Aquí, estos P's que son la proporción defectuosa en cada lado, en cada lote, perdón. Cada uno de esos P's son los que voy a graficar. El punto 24, el punto 22, el punto 08, el punto 15, el punto 10, punto 26, el punto 17, son los que vamos a graficar en la carta de control. Cuando el examen era presencial, de los estudiantes sí se les complicaba esto porque había que saber hacer manualmente en una hoja milimétrica y con una regla, saber hacer bien las escalas para poder hacer bien el gráfico y que el gráfico fuera legible. Ok, bueno, cerrar esto y vamos a copiarle el formato. O sea, no es obligatorio. Yo sé que el examen no vale la pena de ponerse a arreglar los formatos como lo estoy haciendo yo, porque no tienen tiempo para ello. Pero sí acostúmbrense a hacerlo, porque en la vida real no hay nada que moleste más a un jefe o una jefa que le entreguen reportes o cosas muy desordenadas. Va a ser igual a este, va a ser igual a este, y va a ser igual a este. Y los vamos a fijar antes de copiarlos. Y bueno, antes de continuar, voy a parar aquí un momento para apuntar. ¿Me siguen o ya se me perdieron? Por ahora todo bien, profe. Todo bien, todo bien. Listo, buenísimo. Entonces, nada más copio aquí. Listo. Y ya procedemos a hacer la carta de control. Marcamos, como vimos la clase pasada. Marcamos ahí. Vamos a insertar e insertamos un gráfico de línea. ¿Cuál, profe? Puede ser el primero. Y aquí le ponemos gráfica de la gráfica P. ¿Ok? Gráfica P. Y aquí, bueno, podemos ir arreglándola rápidamente, ¿se acuerdan? Marcamos aquí para que me salga la caja derecha, la caja de diálogo de aquí a la derecha. Y marco la línea. Esto me lo enseñó uno de ustedes, me lo enseñó la semana pasada. Antepasada, perdón, que marcamos aquí, ya le damos el marcador de opciones, y le pedimos que me lo tire en forma de círculo. Y ya tenemos la carta de control. Ahora, ¿cómo se interpreta la carta de control? Esto es importante. ¿Okay? Entonces ya voy a hacer esto más pequeñito, no lo ocupamos ya tan grande. Y la carta de control sí la vamos a hacer más grande. Entonces, vean lo que dice el ejercicio. Si el hospital se traza un objetivo de calidad, cuya meta es un promedio de 15% de insatisfacción, comente sus resultados. Entonces, lo primero que vamos a observar es, lo primero que vamos a buscar es que la carta se encuentre bajo control estadístico.
¿Y qué es que la carta se encuentra bajo control estadístico? Que no observemos alguna causa asignable. Y aquí se va a aclarar algo importante. ¿Se acuerdan los patrones que vimos la clase pasada? ¿Se acuerdan de ellos? ¿Cuáles patrones, profe? Perdón. Que vimos en la clase pasada cuando vimos la cartas de control para variables, que hasta les dejé una tarea. Sí, pero ¿a qué se refiere con los patrones, profe? Perdón. Cuando teníamos que analizar la carta de control en busca de causas asignables, teníamos que Sí, buscar, cuando se salía cuando se salían de los parámetros de los límites superiores e inferiores. ese es uno de todos los patrones. Habían 5 patrones. El que usted acaba de decir es cambios en el nivel del proceso, que tenía 2 opciones, que se saliera de los límites o que fueran varios valores continuos. Pero también había, ¿se acuerdan? Había tendencias, había falta de variabilidad, Ah, había es exceso cierto, de, sí. había exceso de Cambios en el nivel de variabilidad. proceso, tendencias en el nivel de proceso, ciclos recurrentes, mucha Exactamente, variabilidad y falta de variabilidad. exactamente. Ok. Esos patrones que acabamos de conversar, esos patrones no se buscan en las cartas de control para atributos. Esos patrones son específicos de las cartas de control para variables. ¿Y por qué eso es así, profe? Porque las cartas de control para variables, como son variables continuas, tienen que comportarse como una distribución normal. Acuérdense que eso vimos en la clase pasada, como una distribución normal. ¿Y cuál era la característica de una distribución normal? Que es una campana simétrica a ambos lados. Por eso la carta de control para variables la partíamos en zonas. ¿Se acuerdan? Zona C, zona B, zona A. Que era lo mismo que agarrar la campana de la distribución normal y hacer 3 desviaciones estándar a la derecha y 3 desviaciones estándar a la izquierda y una campana simétrica. Entonces, observamos dentro de la carta de control buscando, ¿cuándo sabemos que la carta está bajo control estadístico? Cuando observamos que los puntos se comportan de manera aleatoria, todos dentro de los límites de la carta de control, y que la mayoría de ellos, alrededor del 60%, estaban en la zona C. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y como ya se los olvidó, que la mayoría están en la zona C, alrededor del 60%, un poco más del 20% en la zona B, y si acaso era como un 5% o algo así en la zona A. Ok, bueno, eso es solo para las cartas de control para variables. Eso no se usa en las cartas de control para atributos. ¿Por qué, profe? Porque es una distribución diferente, es una distribución binomial. Entonces, en estas cartas de control para atributos, cuando hablamos de causas asignables, es porque detectamos un punto por encima o por debajo de los límites de control. ¿Ok? Ahora, interpretemos. Entonces, aquí, así, observando el proceso, desde el punto de vista de la carta de control para atributos, el proceso se encuentra bajo control estadístico. No observamos causas asignables porque no hay ningún punto que se salga de los límites de la carta. Si hubiera algún punto, pues habría que eliminar ese punto y volver a dibujar la carta de control. Y habría que ir a investigar qué fue lo que sucedió, que originó esa causa asignable. Ahora, podemos tener 2 opciones. Que haya un punto que caiga por encima del límite superior o que haya un punto que caiga por debajo del límite inferior. ¿Alguien me quiere interpretar esa causa asignable? Es lo mismo tener un punto por encima del límite superior que tener un punto por debajo del límite inferior. Es lo mismo. Pregunto, no sé. ¿Qué piensan ustedes? Y aquí me quedo hasta que me den su opinión. ¿Les parece que sea exactamente lo mismo? Yo pensaría que no, profe. ¿Por Profe, yo qué? creo que depende del caso. Digamos, si en este caso, por ejemplo, lo que estamos diciendo es que no quiero que sea menor que 15,
Entonces, si hay un caso que es como menor del límite inferior, pues en ese caso sería como muchísimo peor a que si fuera por el límite superior. No sé si me Ok, voy a entender, depende de la meta. ¿cómo te llamas, perdón? Jesús, profe. Jesús, Jesús, velo así. En esta gráfica P, ¿qué es lo que estamos graficando? ¿Qué cosa? Digamos, este primer punto, que me dice que es punto 24, que es este punto 24 de aquí. Ese punto 24, ¿qué es? ¿Qué es eso? Interpretámelo. ¿Es un 24% de qué? Que hubo un 24% de personas que pensaron que estaba insatisfechos con la comida. O sea, hubo 24% de personas que la Ajá, comida fue una cochinada comida, no les gustó, fue una mierda. ¿Cierto? ¿Sí o no? ajá, sí. Ok, entonces ahora, si la carta que tengo al frente son el porcentaje de personas que no les gustó la comida, ¿te parece que un punto por debajo del límite inferior de la carta de control sería algo más bien más malo? No, perdón, al revés. ¿Qué significa un punto por debajo del límite inferior? ¿Eso sería algo bueno o malo? ¿Qué sería? No Sería sería malo. algo ¿Diría que más bueno. bien estuvo satisfecho? No es bueno. Ah, Ajá, bueno, sería bueno, es lo contrario. Ujú. Exactamente. Vamos a ver. En las cartas de control para atributos, sobre todo en las cartas P y NP, como usted lo que está graficando es o la fracción defectuosa o el número de defectuosos, cuando se tiene puntos por debajo del límite inferior, ¿qué es lo que significa? Digamos, supongamos que la tercera observación, acuerde que estas son muestras. Digamos que la primera la sacamos, en el día 1 sacamos ese montón de muestras, en el día 2 sacamos ese montón de muestras. Viene que el tamaño de la muestra es 100, o sea, a lo largo del día sacamos 100 muestras. Supongamos que la tercer día esto, en lugar de quedar aquí, hubiera quedado aquí abajo. ¿Qué te está diciendo la carta de control? Te está diciendo que no sabemos qué sucedió en el tercer día. No sabemos qué se hizo diferente, pero algo se hizo diferente. ¿Por qué algo se hizo diferente? Porque los resultados que se obtuvieron fueron excepcionalmente buenos. Ese día casi nadie se quejó. Ese día la gente quedó fascinada con la comida. Por el contrario, supongamos que este punto de acá hubiera quedado aquí arriba. ¿Eso qué me indicaría? Que ese día fue fatal. Ese día fue pésimo. Ese día la comida casi que sabía horrible. Y o un huevazo de gente no le gustó la comida. Entonces, ambos puntos, el que está por arriba, el que está por abajo, ambos puntos son causas asignables. Y ambos puntos yo tengo que ir al Gemba. ¿Qué es el Gemba? El puesto de trabajo. Tengo que ir al puesto de trabajo. Algunas veces, si estamos hablando de productos que estoy fabricando, el puesto de trabajo sería la línea de producción. En este caso, como estamos hablando de pacientes satisfechos con la comida, el Gemba sería la cocina. Hay que ir a la cocina. Entonces, tanto que hay un punto por encima como un punto por abajo, en ambos casos hay que ir a la cocina. Pero ¿por qué en ambos casos hay que ir a la cocina? Yo entiendo que haya que ir a la cocina a ver qué fue lo que pasó cuando hay un punto por encima, porque ahí algo fue tan pésimo que tenemos que ir a ver qué fue lo que sucedió para que no se repita, para que la comida no quede igual de horrible. Pero entonces, ¿por qué hay que ir también cuando el punto está por abajo? ¿Por qué? Para saber que se hizo bien, ¿Para qué? para aplicarlo en los días siguientes, digamos. Súper bien. ¿Cómo te llamas, perdón? Sol. Sol. Súper bien, Sol. Para replicarlo. Para replicarlo. Las cartas de control para atributos, cuando las aplico en diferentes departamentos, yo puedo aplicar una carta de control para atributos, digamos, por ejemplo, puedo aplicarla en el departamento de los analistas de crédito y cobro. Y aquí la fracción de esta sería la fracción de malos créditos. Y si tengo un punto por abajo, eso es buenísimo, porque eso significa que hay un analista que obtiene una cantidad excepcionalmente baja de malos créditos. Entonces podemos aprender de él qué es lo que le está haciendo el diferente a los demás, que asegura una mejor política de crédito, para replicarlo y para entrenar a los demás en lo que esa persona hace. Entonces las cartas de control para atributos te sirven para dos cosas.
para detectar a los que lo están haciendo pésimo. ¿Para qué? Para evitar que eso suceda. Y para los que lo están haciendo excepcionalmente bien, para replicarlo a los demás más bien. ¿Me siguen, sí o no? ¿Me siguen, sí o no? Sí. Sí, profe. Listo. Ahora sí, contestemos de manera específica la pregunta. Si el hospital se traza un objetivo de calidad cuya meta es un promedio de 15% de insatisfacción, comenta sus resultados. ¿Estamos cumpliendo la política del hospital, sí o no? ¿Qué les parece? ¿Estamos cumpliendo la política del hospital, sí o no? No, ¿Por qué no? porque la política de insatisfacción es del 15% y, bueno, mi límite superior y mi límite central, o sea, sobrepasan ese 15%. Estamos en 17 y si en Ok. 17.4 y 28.8%. Digamos que bastante bien, solo hay que aclarar una cosa. Cuando la meta de cuando la meta de una empresa es que lo máximo que se quiere es X, usted ese máximo de meta lo compara con el límite superior. Si la política de la empresa es que se quiere un promedio de tanto, esa meta que está en promedio se compara con el límite central. ¿Lo viste, sí o no? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, de aquí dice que se quiere un promedio del 15% de satisfacción. Obviamente eso no lo estamos cumpliendo. El Tenemos promedio un es de promedio 17. superior. Exactamente. De aquí, ¿qué contesta uno? El proceso se encuentra bajo control estadístico. No se observan causas asignables. El hospital no cumple con su política de calidad, ya que el promedio de insatisfacción es mayor a la meta establecida. ¿Ok? Y ahí contestamos. Listo. ¿Estamos claros con la carta de la fracción defectuosa? ¿Estamos bien, sí o no? Sí, profe. Buenísimo. Continuamos. Bueno, ahí está en la filmina, ahí la carta P de pacientes insatisfechos. Pongámosle bien el título. De pacientes insatisfechos. Vamos con una carta NP, que igual en el formulario del curso está los datos de la carta. Bueno, profe, una carta de P con límites variables. ¿En qué cambiaría? La única diferencia que en la carta de P con límites variables, lo que cambiaría es que usted tendría no un límite fijo, como lo tenemos aquí. ¿Qué es fijo, profe? Que es el mismo siempre. Sino que este límite iría cambiando. ¿Y por qué iría cambiando? Porque el tamaño de la muestra es diferente. Eso sería la única aclaración. Entonces, aquí este límite, en lugar de ser una línea recta, sería una línea que iría ahí variando. Ahora vamos con la carta NP. Vean que aquí está las formulitas. Que de una vez lo voy a copiar aquí para ponerla ahora en el Excel. Entonces vamos con el ejercicio. En el departamento de procesamiento de facturas del Banco Triple X, trabajan 5 operadores para efectuar la entrada de facturas por pagar al sistema de pago a proveedores. Diariamente, durante 30 días, el número de registros defectuosos en una muestra de 250 facturas introducidas por esos operadores se ha registrado de la siguiente manera. Ahí está la muestra, el número de muestra, el número de defectos. ¿Okay?
Hizo un total de 30 muestras, cada una de 250 facturas. O sea, el 30 sería como el M, las veces que fuimos a sacar las muestras. Y está el número de defectos. Si la meta en la empresa es no tener más de 15 facturas erróneas por día y un promedio de 5 facturas erróneas por día, resuelve y proponga el seguimiento que se debe hacer al proceso usando cartas de control. Entonces, otra vez, si la meta en la empresa es no tener más de 15 facturas erróneas por día y un promedio de 5 facturas erróneas por día, resuelve y proponga el seguimiento que se debe hacer al proceso usando cartas de control. Entonces, vamos al Excel. Nos pasamos aquí al ejercicio 2. Aquí lo hace más grande para que todos lo veamos. Listo. Un segundito para copiar esto acá. Vamos a copiar esto por acá. Bueno, por acá y ahorita lo corro, no importa. Entonces vamos calculando los límites, ¿ok? Vean que es el n por el p promedio, ¿ok? Más 3 por la raíz de n por p promedio por 1 menos p promedio. Ya sabemos, profe, es que aquí en el formulario, sí, pero no está el p promedio, sí, pero ya sabemos cómo se calcula el p promedio. Aquí está el p promedio. Total de defectuosos entre total de inspecciones. Y si el n es variable y necesita un n promedio, total de inspeccionados entre total de subgrupos. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer aquí, que sí se ocupo hacer esto para que me quede más sencillo. Vamos a agarrar aquí la muestra número y voy a pasar esto para acá. Para que al final me quede en 2 columnas, como debe ser, ¿ok? Para poder hacer la gráfica. Y aquí vamos a poner el tamaño de la muestra. ¿De cuánto me han dicho que era el tamaño de la muestra? 250. Ok, entonces 250. Y ocupamos un P promedio. Entonces, vamos a calcular, voy a dejar aquí suficientes columnas. Voy a poner aquí la columna para el límite superior. Aquí la columna para el límite central. Y aquí la columna para el límite inferior. Molesto. ¿Ok? Profe, ¿Escucho? necesitamos una columna para la proporción también. En realidad no hace falta porque ve que la carta de control que vamos a graficar es la carta NP del número de unidades defectuosas. Ah, ok, ok. Listo. Y aquí tengo el número de unidades defectuosas. Ok, ok. Entonces, como ya tengo esto de acá, es más, esta columna de acá la voy a pasar para acá. La pasé nada más para comodidad, para a la hora de hacer el gráfico y tener estas seguidas, una a la par de la otra. Pero tampoco es algo obligatorio. Entonces vamos a calcular aquí el P promedio. Y el P promedio, bueno, ya sabemos que es la sumatoria
de los defectuosos entre la sumatoria del tamaño de la muestra. ¿Ok? Ahí está el P promedio. 4%. Y bueno, para hacer la carta control, ven que ocupamos N por P. Entonces pongamos aquí NP de una vez. Y ese NP va a ser este por los 250. ¿Ok? Eso va a ser NP. Eso en realidad no hace falta. Vamos calculando aquí el límite superior. Límite central. Y el límite inferior. Que no sé por qué me lo cambio cada vez que lo digito. Entonces el límite superior, vean que es NP. Entonces sería N, que es el tamaño de la muestra, que es 250, por P, que es este promedio. A eso le vamos a sumar paréntesis 3 por la raíz de, otra vez, N por P. Entonces sería N por P por paréntesis 1 menos P. Entonces sería 1 menos P. Cierro el paréntesis y cierro el paréntesis. Todos comparen ahí. ¿Cómo ven? ¿Escribí bien la fórmula o tengo algún error? ¿Cómo lo ven? Yo lo veo bien, profe. Yo lo veo bien. Listo. Ok. Como esta parte de la fórmula que vamos a tener que fijar. Porque vean que la de abajo, la límite inferior, es exactamente lo mismo, solo que restando. Entonces, ¿qué vamos a tener que fijar? Sí, prácticamente todo, ¿cierto? Ese sería el límite inferior, solo que iría aquí restando. Y el límite central sería N por P. P por N. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Voy a aclarar algo que siempre se me olvida. Cuando uno está haciendo la carta de atributos, existe la posibilidad que el límite inferior te dé negativo. ¿Qué pasa si el límite inferior da negativo? Si el límite inferior te da negativo, usted digita 0. Repito, si el límite inferior te da negativo, usted digita 0. Entonces vamos con la carta de control. Y bueno, graficamos la carta. La verdad es que con el Excel es súper fácil. Bueno, si con el Excel lo es más fácil, dejen que lo hagan con el Minitab, que esto es 1000 veces más fácil que el Excel. Profe, una ¿Escucho? pregunta. Ajá. ¿Cómo se llama? Los límites no tenían que ser variables. No, ¿por qué? A no, es que algo había escuchado de que el límite como que no era fijo, sino que iba cambiando.
El límite es variable cuando el tamaño de la muestra es variable. Y ve que aquí el tamaño de la muestra es constante, 250. Perfecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos? Número de efectos. El número de registros defectuosos es una muestra. Entonces dice, si la meta empieza a no tener más de 15 facturas erróneas por día y un promedio de 5 facturas erróneas por día, resuelve y proponga el seguimiento que se debe hacer al proceso usando cartas de control. Entonces aquí sería la gráfica NP del número de facturas defectuosas. ¿Okay? Bueno, me corro aquí un poquito, ya sabemos que marcamos esto de aquí para agregarle el marcador. Esta opción está muy buena. Ustedes me la enseñaron la clase pasada. Entonces, contestemos la pregunta. O sea, si la meta de la empresa es no tener más de 15 facturas erróneas por día y un promedio de 5 facturas erróneas por día, resuelve y proponga el seguimiento que se debe dar al proceso usando cartas de control. Entonces, lo primero que tenemos que observar es si está bajo control estadístico o no la carta de control. Aquí hay un punto que está sospechoso. ¿Cuál? Este de acá. Vean que da 19,295. O sea, es exactamente igual al límite superior de la carta de control. Es prácticamente igual. Pues, o sea, que es 19,295. Entonces, digamos que ese es casi una causa asignable. No lo es, porque todavía está cayendo dentro de los límites. Pero sí es algo a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué contestamos aquí? ¿Qué contestamos? El proceso está bajo control porque no se observan causas asignables. Y ahora sí, estamos cumpliendo los objetivos de calidad, las metas de calidad. ¿Lo estamos cumpliendo, sí o no? No, Exactamente, ¿por qué no? porque mi promedio de facturas erróneas diarias está en 10 facturas diarias y el promedio debería de ser 5. Ya que el promedio de facturas defectuosas, el promedio de... Vean que el promedio era de 5 facturas erróneas por día. ¿Sí? Lo exceden por el doble prácticamente. Ya que el promedio, exactamente, el promedio del proceso es de 10 facturas erróneas por día y la cantidad máxima de facturas erróneas por día se eleva ¿a cuántas? ¿A cuántas? A 19,29 facturas. Profe, el del promedio no sería 10. ¿Sí? Ahí puse. No se cumplen los objetivos de calidad, ya que el promedio del proceso es de 10 facturas erróneas por día. No, ahí eran 5, creo. La meta, Ah, bueno, la pero meta. el proceso tiene 10.
Ah, ok, ya estamos en la Ajá. segunda. Es que creí que seguía hablando del promedio, entonces me confundí. No, digamos, no se cumplen los objetivos de calidad ya que el promedio del proceso es de 10 facturas erróneas por día y la cantidad máxima de facturas erróneas por día se eleva a 19.29 facturas erróneas. Profe, Entonces, ¿cuál ¿cómo era el que lo máximo que cumplen? establecía? Ambos son superiores a la meta de 5 y, ¿cuánto era? 5 5 y y 15. 15 y 15 respectivamente, que se había propuesto la gerencia, pongamos. Ahora, ¿está claro más o menos o no? Sí, profe. Profe, ¿Escucho? entonces para que se cumpla este objetivo de las 15 facturas erróneas por día máximo, ningún punto puede caer sobre 15. No, para que se cumpla eso, el límite superior de tu proceso debería ser como máximo 15 y tu límite es 19.29. Ah, ok, entonces lo que Es con el comparamos es límite, el es con el límite. límite, sí. Es con Ah, los, el límite vamos a ver, de... estos Ujú. límites que graficamos son los límites del proceso. Ok. Sí, eso es representativo porque viene de los Los, datos, digamos. los puntos, de hecho, ¿cómo calculamos los límites del proceso? Con los datos. Ujú. Entonces, uno analiza comparando las metas establecidas con los límites del proceso. Los puntos Ok, que analizamos aquí adentro de la carta de control, eso más bien es para ver si el proceso está bajo control estadístico o no y si observamos casos asignables. ok. Listo, gracias. Buenísimo. ¿Dudas con la carta NP? ¿Estamos claros? Profe, ahí me surgió una duda. Dime. Digamos, si el límite, bueno, digamos, y le iba a decir que si el límite estuviera en 15, pero un punto estuviera arriba, pero al igual se saldría al control No, estadístico, entonces, que digamos, si el límite superior está en 15, ajá, digamos que este punto aquí hubiera quedado igual en 19. Entonces, primero, el proceso no estaba bajo control fuera de control, estadístico. ajá, Exactamente, el proceso está fuera de control o no está bajo control estadístico, ocurrió una causa asignable y habría que ir a, en este caso, este ejercicio son facturas. Habría que ir al departamento de facturación a ver qué pasó en la muestra número 3, que salieron tantas facturas defectuosas, para tratar de que se repita el problema. Punto. Ahí termina esa explicación. Pero el siguiente paso sería eliminar ese punto y volver a hacer la gráfica. ok, Cuando tenemos puntos que se salen de los límites, la gráfica hay que volverla a graficar. Hay que volverla a dibujar. ok. ¿Ok? Pero digamos, entonces, esa meta de 15, digamos, Y no o se sea, cumplió porque el proceso no está bajo control estadístico. Pero igual habría que volver a dibujar la carta. pero digamos, con esta gráfica que acabamos de hacer, yo mido Ah, esa meta por el límite superior o por este punto que se pasó de 15. cuando la meta se mide siempre contra los límites del proceso. Ok, 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 ok. Por eso es que eliminas ese punto y volvés a graficar. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Recuerden que cuando eliminamos ese punto es porque ocurrió algo fuera de lo normal, una causa asignable. Hay que ir, eso no quita que hay que ir al GEMBA, que es el puesto de trabajo, en este caso el departamento de facturación, a ver qué fue lo que pasó ese día para que no se repita. Puede suceder muchas cosas. Puede ser que ese día entró un operario, una persona nueva a facturación y no conoce muy bien el sistema de facturación y cometió muchos errores a la hora de facturar. Puede ser algo como eso. ¿Me siguen? Sí, profe. Buenísimo. Entonces vamos ahora con, bueno, ahí está dibujado. Gráfica C y gráfica U. ¿Por qué esta es una instrucción de Poisson? Porque las gráficas C y la gráfica U no son para defectuosas, es más bien para defectos. Defectos. Y ya vimos la diferencia. Yo digo que un producto está defectuoso porque el producto sirve o no sirve. Punto. Muy diferente es que yo diga que un producto tiene defectos.
pero el producto funciona perfectamente. Y fue el ejemplo que le puse del outlet de Levi's en Estados Unidos. El outlet de Levi's de Estados Unidos está por Miami, se me olvidó el nombre del estado. Usted va al outlet de Levi's y compra un jeans y usted lo ve perfecto. Usted dice, pero esto yo no le veo nada, solo que está baratísimo. Pero es que en realidad no está perfecto, digamos. Puede ser que las bolsas de atrás estén un poquito torcidas. A simple vista usted no lo percibe, pero sí están torcidas. Entonces el jeans tiene defectos. ¿Cuál es el defecto? Que las bolsas están torcidas. Pero el jeans funciona perfectamente. O sea, no es que yo me lo pongo, camino 2 pasos y se me desbarata todo y queda un boxes. No es que las costuras están podridas y se me va a desbaratar el jeans. No, eso sería un jeans defectuoso. No, aquí es que tiene defectos. Entonces, para ir diferenciando, la carta NP y P, usted lo que está analizando es si el jeans está defectuoso o no. ¿Sirve o no sirve? En cambio, las cartas C y U, usted lo que está viendo es la cantidad de defectos que tiene el jeans. Por ejemplo, costuras torcidas, bolsas torcidas. Le falta un botón. Hay un jeans de Levi's que el 501 que es con botones. Bueno, le falta un botón, por ejemplo. Entonces, ¿y por qué es una distribución de Poisson? Porque tenemos que recordar cuando utilizamos Poisson. ¿Cuándo utilizo yo la distribución de Poisson? Cuando usted lo que quiere calcular es la probabilidad de que ocurra un evento en una unidad de tiempo o en una unidad territorial, o sea, una unidad de espacio. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver con la gráfica CIU? Volvamos al ejemplo de la camisa. O sea, tengo mi camisa. Es una camisa ahí, no sé, polo con 3 botones. El atributo es que tenga los 3 botones. Entonces, ¿por qué es una gráfica CU? Porque si le falta un botón, tiene un defecto. Le falta un botón. ¿Y por qué es una distribución de Poisson? Porque, otra vez, Poisson es la probabilidad de que ocurra un evento. Y en este caso, ¿cuál es el evento? Que le falte un botón. Entonces, es la probabilidad de que ocurra un evento en un espacio de tiempo o en un espacio territorial, por así decirlo. Entonces, aquí es la probabilidad que ocurra un evento. ¿Cuál evento? Que le falte un botón. En un espacio. ¿Cuál espacio? La camisa. Las dimensiones de la camisa. No sé si me siguen, ¿sí o no? ¿Quedó clara esa explicación? ¿No entendieron ni papa? Hablen ahora o callen el día del examen. Más ¿Lo o podría menos. volver a repetir, profe? Ok, vamos a ver. Es esta acá, súper bien. Aceptamos las cookies. Listo. Bueno, no me funcionó. Vamos a buscar otra camisa. Esto está bien. Ay, perfecto. Ahí la camisa se ve bien, ¿cierto? Entonces, la distribución de Poisson usted la utiliza cuando lo que quiere calcular es la probabilidad de que ocurra un evento en un espacio de tiempo o la probabilidad de que ocurra un evento en un espacio físico. Por eso en teoría Colas utiliza la distribución de Poisson. La probabilidad de que ocurra un evento, una llamada telefónica, en un espacio de tiempo entre las 10 y las 11 de la mañana. Entonces se podía analizar un servidor como una instalación de servicio, como una central telefónica, y usted lo calcula, bueno, la longitud promedio de la cola, y la longitud promedio de la cola de esa central telefónica serían las llamadas que están en espera para ser atendidas por el operador de la central telefónica. O usted puede, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que a la central telefónica entren 20 llamadas entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana? Entonces, la probabilidad de que ocurra un evento, que entren llamadas a la central telefónica en un espacio de tiempo entre las 10 y las 11 de la mañana y en un espacio físico, la central telefónica. Bueno, igual es aquí con esta camisa. Esta camisa tiene 1, 2, 3, 4, 5 botones.
y supongamos que la mangas tiene uno cada uno, 6 y 7 botones, digamos. Bueno, 7 botones. Entonces aquí es la probabilidad de que ocurra un defecto. ¿Y cuál es el defecto? Que le falten botones en un espacio físico. ¿Cuál es el espacio físico? Las dimensiones de la camisa. Por eso es que para las cartas C y U, usted utiliza una distribución de Poisson, porque la probabilidad de que ocurran defectos, no es que la camisa está defectuosa, no, la camisa tiene defectos. Es la probabilidad de que ocurran defectos en una unidad de espacio físico. ¿Cuál es esa unidad de espacio físico? El producto. La camisa, la pantalla, una computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí me siguen o todavía no. Sí, profe. ¿Está más claro? Ya escuché a una compañera que ha dicho más o menos. ¿Está más claro, sí o no? Sí, profe, ahora sí. Buenísimo, Sol. Entonces, volvamos aquí a la gráfica C y la gráfica U. Estas se usan para controlar y analizar un proceso por los defectos de un producto, tales como rayones en placas de metal, números, soldaduras defectuosas de un televisor o tejido desigual en telas. Una gráfica C referida al número de defectos se usa para un producto cuyas dimensiones son constantes, mientras que una gráfica U se usa para un producto de dimensión variable. Por ejemplo, supongamos que somos una empresa que hace camisas. Bueno, va a ser una gráfica control para controlar la calidad de la producción. Y yo digo, bueno, tenemos 3 líneas de producción. En la línea 1 vamos a fabricar las camisas small, en la línea 2 las camisas medium y en la línea 3 las camisas large. Y vamos a sacar muestras de las 3 líneas de producción todas juntas, no importa. Si eso es así, ¿cuál carta de control habría que hacer? ¿La C o la U? ¿Cuál carta de control sería? Profe, ¿puede repetir un toque? Es que como que se me cortó. Ok, vuelvo con el ejemplo. Tenemos una empresa maquila, hacemos camisas y tenemos 3 líneas de producción. En la línea 1 vamos a fabricar las camisas small, en la línea 2 las camisas medium y en la línea 3 las camisas large. Y vamos a empezar a fabricar el lote, 3 lotes de producción, uno para cada línea. Un lote de las camisas small, uno de las camisas medium y otro de las camisas large, una en cada línea de producción. Y queremos controlar la calidad del producto. Entonces vamos a aplicar cartas de control para evitar que si ocurre alguna causa asignable no me empiecen a salir camisas con defectos. Y decido aplicar una única carta de control para las 3 líneas de producción de manera simultánea. ¿Cuál carta de control sería? ¿Una carta C o una carta U? En ese caso sería la U, ¿no? Súper bien, Federico. ¿Por qué sería la U? Porque si estamos utilizando una sola carta de control para las 3, tendría que ser la U porque se utilizan para productos con dimensiones variables. En este caso estaríamos variando las dimensiones. Habrían 3 Excelente. dimensiones diferentes. Excelente, los dos, Daniel y Federico, excelente. Súper bien. Estos son los detalles que ustedes tienen que manejar porque puede ser que el examen no les diga el tipo de carta de control y usted tiene que escogerla. De hecho, el examen no va a decir la carta de control. Usted tiene que, es parte de la evaluación del curso. Profe, es que el examen no me pide una carta. Está diseñada mal la pregunta, no, al contrario, la pregunta está bien diseñada porque la pregunta no le dice a usted cuál carta de control tiene que dibujar, porque parte de la evaluación es saber si usted sabe identificar cuál es la carta de control que tiene que usar. Entonces, claro, si usted usa la carta de control equivocada y la pregunta se fue de cero, o sea, se fue de cero. Entonces, vean que recalco es dominar bien la teoría, porque usted tiene que saber, de acuerdo al contexto de la pregunta, seleccionar la carta de control indicada. ¿Y cómo sería el contexto de la pregunta? Y podría ser algo como lo que les acabo de contar, la historia que les conté. Puede ser que sea la misma historia, la misma línea de producción, y usted diga, pero el gerente decidió hacer un análisis de carta de control separado, una para cada línea de producción. O sea, si son 3 líneas de producción, vamos a tener 3 cartas de control, una para cada línea, y no se mezclan las muestras. Entonces tendría que ser una gráfica C, cuyas dimensiones son constantes. ¿Me siguen, sí o no? ¿Estamos claros? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, aquí está la carta U. Entonces vean que
En la carta U tenemos que sacar una U que serían como serían porcentajes. Sacaríamos un U promedio, que sería el total de defectos, el total de artículos inspeccionados. Y aquí está el límite superior. Aquí están las versiones estándar, aquí está el límite superior, límite central y límite inferior. Y si el tamaño de muestra es variable, se toma un N promedio. Entonces, vamos con el ejercicio 3. Voy a cortar todo esto de acá. Para no estar pasándome de un lado a otro, ¿ok? Y vamos a poner esto por acá. Ahí está bien. Entonces, vean que C es el defecto para cada lote y N es el tamaño de la muestra. Tenemos el número de facturas. Vean que el número de facturas es variable. Vean que no es el mismo número de facturas. Entonces, aquí me dicen, si el tamaño de muestra es variable, se toma un N promedio. A menos de que la carta de control sea con límites variables. Si la carta de control es con límites variables, pues usted no toma un N promedio, sino que utiliza el N de cada muestra. Entonces, este es el número de facturas. Voy a hacer una carta de control no con límites variables, sino con límites constantes. Entonces le vamos a sacar un promedio al número de facturas. ¿Okay? Y lo uso así con decimales. Sí, lo usamos así con decimales. No hay problema. Vean que es total de defectuosos entre total de artículos inspeccionados. Entonces, vamos a calcular aquí abajo. Este es el N promedio. Vamos aquí con el U promedio. Y el U promedio sería la sumatoria de total de defectos. Este es el total de errores. Entre la sumatoria del total de artículos inspeccionados. Sería el número de facturas. Y ahí estaría unos defectos promedio. ¿Ok? Serían defectos promedios. Digamos, ¿cómo sé que son defectos? Pues vean que no dice que la factura es defectuosa, sino que dice que de estas 54 facturas que se analizaron, se encontraron 6 errores. De estas 76 facturas que se analizaron, se encontraron 8 errores. Y así sucesivamente. Y perdón, no leí el ejercicio. Yo haciendo el ejercicio no lo había leído. Disculpen. El ejercicio dice, una compañía de transportes por carretera está estudiando su proceso de facturación. Durante un periodo de 15 días obtuvo los resultados siguientes. Están los 15 días, la cantidad de facturas que se muestrearon y el número de errores que se encontraron en esas facturas muestreadas. Por ejemplo, el día 15 se encontraron 12 errores en 86 facturas muestreadas. Elabore una gráfica U. El proceso está bajo control. Hagamos eso primero. Entonces, vamos a calcular aquí el límite superior, el límite central y el límite inferior. María. Y bueno, entonces, vean que el límite superior va a ser igual al U promedio, que aquí está el U promedio, ¿okay? Más paréntesis 3 por la raíz de el U promedio entre N, ¿ok?
Cierro paréntesis, cierro el otro paréntesis. Fijémoslo de una vez. Perdón, ¿cómo se acaba el U promedio? Ve que sería la sumatoria del total de errores entre la sumatoria total de muestras. Ok, gracias. ¿Ok? Bajémonos los decimales. Profe, yo más bien le iba a molestar por el DN promedio que no me dio. A verlo. Es un promedio de las facturas. Ah, ok, ok. Y si lo estuviéramos haciendo manualmente, habría que sumar todas y dividirlas entre 15. El límite central es igual al U promedio. Y el límite inferior, prácticamente es solo que en lugar de sumado, va restado. Vean que la carta U está en porcentaje, es en fracciones. Esto significa que el límite superior me dio un porcentaje de errores, o sea, un porcentaje de defectos de un 27%. ¿Me siguen, sí o no? Sí, profe. Ok. Por ejemplo, el límite central, el promedio es un promedio de 14.7% de defectos. Y el límite inferior me dio 1.6% de defectos. ¿Ok? Ahora, eso significa que hay que sacar el U. El UI. El límite superior. El límite central. Y el límite inferior, que no sé por qué es que me cambia este I. ¿Ok? Y el UI, tal y como me dice la fórmula, es C entre N. C son el número de defectos. Entonces son 6 errores o 6 defectos entre las 54 facturas. Aclarar, vean que eso no son 6 facturas defectuosas. Ahí no dice facturas defectuosas, dice número de errores. Entonces se encontraron 6 errores en las 54 facturas que inspeccionamos. Ahí. Profe, ¿cómo sacó ese? Y nada más dividirse el número de errores entre el número de facturas. Ah, ok. Es sacar un porcentaje. Sacar del número de facturas inspeccionadas la cantidad de errores que se encontraron, qué porcentaje representan de esas facturas. Puede ser que esos 6 errores se encontraran en la primera factura. Vamos. Sí, está bien. Okay, el límite superior, el límite central y el límite inferior. Listo. Y ahora ya procedemos a hacer la carta de control. Bueno, antes de hacerlo, voy a hacer esto más para arriba, para tirar la carta como de este lado. Insertar. Esta sería la gráfica U. El número de errores.
en facturación, pongamos. Okay. Vamos aquí otra vez para darle. Y contestemos aquí. Entonces dice, elabore una gráfica U. El proceso está bajo control. ¿Qué les parece? ¿El proceso está bajo control, sí o no? Sí, Sí. profe. Es correcto. Entonces decimos, el proceso se encuentra bajo control estadístico, ya que no se observa causas asignables. ¿Sí? Recuerden, eso sí es igual que la vez pasada. ¿Qué era una causa asignable? Es una causa de variación tan grande que ya sabemos que eso no es normal, sino que se debe a que algo o alguien cometió un error. ¿Y quiénes son los que pueden cometer los errores? Mano de obra, maquinaria, materias primas y materiales y métodos de trabajo. Bueno, ahí contestamos la primera pregunta. El proceso se encuentra bajo control estadístico. Ya que no se observan causas asignables. Hacemos con la pregunta B. Si la meta de la empresa es no tener un promedio superior a 10 facturas erróneas por cada 100 facturas emitidas, ¿es satisfactorio el proceso? Repito, si la meta de la empresa es no tener un promedio superior a 10 facturas erróneas por cada 100 facturas emitidas, ¿es satisfactorio el proceso? No. ¿Por qué no? Porque sería un Porque 1%. Ajá. Ajá. O sea, la meta sería un 1% y el promedio está más arriba. Ya que nuestro promedio es de, vean la meta es 10 facturas erróneas por cada 100. ¿Y cuántas tenemos nosotros por cada 100 en promedio? ¿Cuántas? Ahí lo tenemos en la cara. ¿Cuántas? 15. Sí, digamos, 14,7. A ver. No es satisfactorio el proceso ya que nuestro promedio es de 14,7 y no son facturas, es 14, bueno, sí. Aquí podemos contestar como lo están diciendo facturas, pero en realidad son errores. Es de 14,7. ¿Ok? ¿Estamos claros, sí o no? ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? No, profe, todo claro. Ok. Bueno, aquí nada más está la carta U, que aquí se ve un poquito diferente porque está más ancha, digamos, pero es la misma, es cuestión de que yo le haga aquí más ancha. Vamos con la carta C. ¿Cómo diferencio la carta C de la carta U? Que en la carta U, usted lo que está graficando es el porcentaje de defectos encontrados en las muestras. El porcentaje de defectos encontrados en las muestras. Mientras que la carta C, usted lo que hace es graficar el número de defectos encontrados en la unidad. Entonces, usted no analiza un lote de 100 televisores. Usted analiza, por ejemplo, un televisor. Y usted lo que grafica es la cantidad de defectos encontrados en ese televisor. ¿Ok? Entonces dice, la tabla mostrada presenta el número de defectos encontrados en un rollo de tela. Todos los rollos de tela son de igual tamaño. Construye una gráfica C y determine si el proceso está en control estadístico. ¿Ok? Entonces, vamos aquí al formulario. Aquí está la carta P con límites variables. Aquí está la carta NP. Aquí está la carta C. Aquí está la carta U que ya habíamos copiado. Entonces vamos a copiar ahorita solo los valores, todas las formulitas de la carta C. Son estos de acá.
Ok. Vamos al Excel. Aquí el ejercicio 4. Bueno. La carta 6 para que sea un poquito mejor ahí. Listo, ahí está. Ahí están. Defectos encontrados en la muestra. ¿Ok? Entonces, tenemos que calcular, lo primero que hay que calcular aquí es un C promedio. Y ve que el C promedio es igual al total de defectos. Entonces, vamos a sumar aquí. Total de defectos encontrados. Serían todos estos. Entre el total de subgrupos. ¿Cuál sería el total de subgrupos aquí? ¿22 no? Súper bien, excelente. Entre 22. Entonces ya tengo el C y vamos con el límite superior. Límite superior, el límite central y el límite inferior. No sé por qué me cambia el I cada vez que lo digito, pero bueno, no importa. Y el límite superior va a ser el C promedio, este de aquí, más, paréntesis, 3 por la raíz del C promedio. Fijamos las celdas que haya que fijar de una vez. Ahí me va a faltar un paréntesis, no pasa nada. El límite inferior es restando y el límite central es igual al C promedio. Ok, entonces. Vean que aquí, a diferencia de, vean que la carta anterior, la gráfica U, C es el número de defectos. Vean que era C entre N para sacar un porcentaje, que será el porcentaje de defectos en la pieza, en el lote. Aquí no es un lote, aquí es una pieza. Y es el número de defectos encontrados en la pieza. En este caso, el número de defectos encontrados en el rollo. Entonces, por eso es que no hay que, defectos encontrados, ese ya es el C. Entonces, por eso vamos a poner aquí de una vez el límite superior, el límite central y el límite inferior. Y el límite superior, lo jalamos de acá. El límite central lo jalamos de acá. Y el límite inferior lo jalamos de acá. Listo. Y le insertamos la gráfica. Esta sería la gráfica C de defectos por rollo. ¿Okay? Marcamos aquí para agregarle los bullets. Entonces, dice,
La tabla mostrada presenta el número de efectos encontrados en un rollo tela. Todos los rollos de tela son de igual tamaño. Construye una gráfica C y determine si el proceso está en control. ¿Nuestro proceso está bajo control estadístico, sí o no? Sí. Sí. Listo, buenísimo. Ok. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas con lo que hemos visto hoy? Porque aquí esta ya es prácticamente la última filmina, por así decirlo. Vean que en la presentación de PowerPoint no le ponen bolitas, sino como o sea, pueden ponerle lo que gusten. A mí me gustan las bolitas porque con las bolitas se observa claramente la variable. ¿Van a querer que les pase este Excel? Sí, por favor, profe. Sí, porfa. Ok. Profe, ¿podría ponerse un segundito del ejercicio 4? Por favor. Claro. Ahí está. Listo, gracias, profe. Buenísimo. Y bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Ok. Cierro el Excel, cierro la presentación de PowerPoint. Y quedé que les iba a pasar esta cosa. Ustedes son el grupo 3, ¿verdad? Sí, profe. Es esta para corroborar. Sí, es esta. Listo, ya se los pasé al chat. Y bueno, va a parar la grabación porque de aquí termina la clase. Esto es lo que grabaríamos al canal de YouTube para que después quiera ver la clase. Y bueno, va a parar la grabación. Un segundito.